El calentamiento global está obligando a los países a asumir compromisos de descarbonización para disminuir la contaminación por dióxido de carbono. Una de las políticas más urgentes es la transición energética, ya que los combustibles fósiles son uno de los principales responsables del cambio climático. América Latina está avanzando en implementar energías renovables y tiene las condiciones correctas para convertirse en un referente mundial en la transición energética. La transición energética es la forma de conciliar el desarrollo económico y social con la preservación del medio ambiente y los recursos del planeta. La energía es el motor del desarrollo económico y por eso hay una correlación directa entre la demanda de energía per cápita de un país y el bienestar de la población. Pero sabemos que la forma en la que generamos, distribuimos y consumimos energía es responsable por el 80% de las emisiones que causan el efecto invernadero o el calentamiento climático. Por eso la solución no es renunciar al desarrollo que nos permita la inclusión socioeconómica de todas las personas, sino encontrar la manera de producir, distribuir y consumir energía eficientemente para que el desarrollo no impacte negativamente en el medio ambiente. La transición energética es el proceso mediante el cual se cambian de un energético a otro por un motivo político o social que exista en ese momento en la etapa de la humanidad. Los combustibles que hemos utilizado en los últimos 100 o 150 años, combustibles fósiles referenciados al carbón, el petróleo y el gas, para cambiarlos por energías renovables. A eso se refiere la transición energética, cambiar de un combustible a otro por motivos diversos, ambientales, sociales y económicos. Cuando hablamos de transición energética, estamos hablando de cambiar de un sistema energético radicado en los combustibles fósiles a uno de bajas emisiones o sin emisiones de carbono, como las fuentes renovables. Una gran contribución a la descarbonización proviene de la electrificación de los consumos. Los países deberán reemplazar la electricidad producida a partir de combustibles fósiles por fuentes renovables. Cuando pensamos en poder gestionar esta transición energética, lo que viene a la mente es el reemplazo progresivo de los combustibles fósiles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por fuentes de energía renovable como la solar, la eólica, la hidráulica, el hidrógeno. Pero esto implica también electrificar y eficientizar la demanda, con lo cual hay que trabajar desde la oferta de energía, el tipo de energía que se genera, y también desde la demanda. Hay algunas actividades humanas que son más fáciles de electrificar, hay otras que son más complejas. En general, los países que tienen que pensar alrededor de esta transición energética, hay dos temas muy importantes. Lo primero es cuál es la inversión que se necesita para hacer estos cambios tecnológicos. También se necesita tener en cuenta cuál es la opinión, cuáles son las afectaciones en las sociedades o en las comunidades en donde dentro de esos países se van a hacer estos cambios. Y lo tercero también es tener en cuenta cuál es la afectación económica para aquellos países exportadores de estos tipos de combustibles que existen en general en toda Latinoamérica. También es cuál es la cultura ciudadana en el marco del cual se van a hacer estas transformaciones, porque la gente está acostumbrada a utilizar el gas en su casa, a utilizar la gasolina para su vehículo, y ahora estos comportamientos tienen que ser también cambiados a nivel de la sociedad. Entonces, hay un conjunto de necesidades alrededor de los países que tienen que ver con temas políticos, sociales y ambientales y de conciencia también social que tienen que ser cambiados a la hora de hacer estas transformaciones energéticas que requieren, ya se ha dicho, muchísimo esfuerzo, pero que tenemos que hacerlo en muy corto plazo. Los países de América Latina han avanzado lentamente en la transición energética en comparación con otros países del mundo. Brasil, Uruguay y Costa Rica ocupan los primeros puestos como referentes en la región. Latinoamérica tiene una matriz que, si bien al día de hoy todavía es sumamente dependiente, aproximadamente 2/3 de los combustibles fósiles, y comparativamente con el mundo tiene un potencial enorme para el desarrollo de las energías renovables, y hay países que están bastante más avanzados. Caso Paraguay y Uruguay tienen matrices con una participación significativa de energía tanto hidroeléctrica como energías renovables en general. El caso de Chile, por ejemplo, viene avanzando también mucho.
en lo que son sus proyectos de hidrógeno verde. Argentina también está trabajando en un proyecto vinculado con este tema, pensando en la posibilidad de exportar, particularmente al mercado europeo, que va a ser demandante de este tipo de energía. Latinoamérica, referente a este tema de transición energética, está en una posición privilegiada, tanto de lo que viene del pasado como lo que podemos ver en el presente y lo que se proyecta en el futuro. Desde hace más de 30 años, la matriz energética eléctrica de Latinoamérica es bastante limpia. En un 60% ha dependido principalmente de energías renovables y al día de hoy hay países como Uruguay, Costa Rica, Paraguay, que dependen únicamente de la generación de energía renovable a partir de fuentes hídricas, solares y eólicas para poder proveerse de la energía eléctrica. Sin embargo, sí tenemos una dependencia muy alta de los combustibles fósiles para el resto de las actividades que implican energía. Cuando pensamos en el potencial que tiene la región, particularmente lo que es energía eólica, solar, biomasa, vemos que realmente tiene la posibilidad no solo de autoabastecerse y llegar a un net cero muchísimo más rápido, sino que además tiene la posibilidad de generar energía limpia para poder exportar al resto del mundo, con lo cual la región en ese sentido tiene condiciones privilegiadas respecto de otras regiones del mundo. Para garantizar una transición energética justa, es necesario que los gobiernos creen un marco regulatorio y una legislación a largo plazo para otorgar previsibilidad a las inversiones necesarias en la senda de la descarbonización y energías limpias. La transición es un terreno inexplorado en el que los diferentes países van construyendo sus experiencias por prueba y error, con lo cual se están probando diferentes modelos. En Europa se está yendo más por modelos de incentivos, pero que de todas maneras varían dependiendo de los diferentes países. Todo marco regulatorio que pretenda acelerar la transición tiene que contemplar las realidades de las diferentes industrias que de vuelta presentan diferentes tipos de complejidades a la hora de electrificar, digitalizar y poder generar operaciones neutras o operaciones sin emisiones de carbono. Entonces hay que contemplar, digamos, un recorrido que permita a las diferentes industrias adaptarse a nuevos procesos abastecidos con energía limpia, y también hay que pensar en temas de financiamiento que permitan acceder a los fondos necesarios como para poder hacer las transformaciones que requiere la transición. Creo que se puede entender o pensar en un número de regulaciones que podrían generarse dentro de cada uno de los países. Yo creo que lo primero es estos instrumentos que traten de nivelar la cancha de renovables frente a fósiles es fundamental. Hoy en día, en todo el continente y en todo el mundo en general, los fósiles cuentan con una gran cantidad de subsidios. Estos subsidios, si bien se pueden pensar en desmontar, también se pueden pensar en darle unos subsidios extras a las renovables para que el interés inversionista de los privados, que en muchos casos son los que al final terminan haciendo las inversiones en estas tecnologías, se pueda dar. Entonces, asegurar ese interés inversionista es fundamental. Transformar industrias, actividades requiere inversión, y esa inversión requiere financiación. Con lo cual hay que pensar el aspecto de la financiación para que pueda llevarse adelante en los plazos que quisiéramos, como para poder limitar el aumento de la temperatura de nuestro planeta a no más de 1,5 grados sería lo ideal, pero estamos en una trayectoria que ya está más cercana a 1 grado más, con lo cual se requieren fondos de financiación. Hay organismos multilaterales de crédito que tienen algunas líneas de crédito pensadas para esto, pero bueno, los diferentes países, aquellos que tienen más disponibilidad de recursos, están poniendo a disposición del sector privado líneas de financiación para poder llevar adelante las transformaciones necesarias. El aumento de las energías renovables tendrá un impacto positivo en el mercado laboral, ya que producirá una ganancia neta global con más puestos de trabajo. Un reciente estudio indicó que aproximadamente 22 millones de trabajadores de la industria del petróleo y el gas coinciden con las cualificaciones necesarias para trabajar en el sector de energía renovable. Además, ya se crearon 12.7 millones de puestos de trabajo debido a la economía basada en renovables. Las energías renovables, en efecto, generan nuevos empleos específicos y que se pueden sacar incluso de los sectores extractivistas, como hoy en día son el carbón o el petróleo,
pueden darse procesos de nuevas formaciones para que estos trabajadores se muevan hacia el sector de las renovables. Va a haber muchísimo trabajo en todos los niveles, desde los proyectos pequeños de soluciones individuales en casas, pasando por los de los centros comerciales, hasta los grandes proyectos de generación de energía eléctrica a partir de renovables. Van a necesitar muchísimo personal, entonces definitivamente se va a generar nuevo empleo. Cuando pensamos que hay que transformar no solamente la oferta, sino también la demanda, y la demanda implica electrificación de todo tipo de actividades e implica también digitalización para poder gestionar la energía en forma efectiva y eficiente. Encontramos múltiples espacios para la innovación, para la transformación de esas actividades, y esos son terrenos, esas son áreas en las que hay oportunidades para mucha generación de empleo. La transición energética cumple un rol fundamental en la mitigación del cambio climático, ya que se deben reducir las emisiones de dióxido de carbono que contaminan el aire y generan el aumento de la temperatura global. La transición hacia energías renovables es un camino largo, pero que ya comenzó su rumbo para transformarse en la energía del futuro.